Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Luján Manríquez y soy profe en Historia y Geografía. Quería hacerles este video para un poco hacer un repaso de lo último que estuvimos trabajando y adentrarnos un poco en el tema de la clase de hoy, que va a ser estudiar en profundidad el periodo paleolítico, ¿sí? Bueno, como estuvimos viendo, dijimos que la historia es la ciencia que estudia el pasado de los seres humanos en sociedad y esa historia se va a separar en distintas edades o etapas, ¿sí? La historia universal. Los historiadores la dividen en etapas o edades, que estas serían la prehistoria, que es la etapa anterior al desarrollo de la historia en sí. Después comienza la historia con la edad antigua, luego la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Bien, en la clase de hoy entonces nos vamos a concentrar en la etapa prehistórica, ¿sí? La prehistoria también se la denomina como etapa ágrafa porque es una etapa donde los seres humanos todavía no habían desarrollado la escritura. Nosotros vimos que la especie humana comienza un proceso de evolución que va a dar como resultado el hombre actual, ¿no? El Homo sapiens. Bien. ¿Cómo vivía ese hombre, esos hombres y mujeres en la etapa paleolítica, que es la etapa más antigua de la humanidad? Bueno, el periodo paleolítico entonces significa edad de piedra antigua, paleolítico. Este periodo fue la primera etapa del desarrollo de la humanidad, como les decía anteriormente, y lo podemos ubicar en términos de 2.5, 3 millones de años atrás, hasta aproximadamente los 10.000 años antes de nuestra era, ¿sí? El término palios, fíjense que ahí lo dice, palauios quiere decir antiguo y litos quiere decir piedra. Entonces paleolítico es piedra antigua, ¿sí? ¿Cómo vivían entonces los seres humanos en ese periodo? Bueno, las características que podemos rescatar son que eran nómades, esto quiere decir que se trasladaban constantemente de un lugar a otro en busca del alimento, porque eran cazadores y recolectores. Y este estilo de vida, el estilo nómade, hacía que las viviendas, o sea, sean viviendas móviles o viviendas transitorias, si se quiere, o refugios que encontraban en la naturaleza, como pueden ser en árboles o en cuevas, en cavernas, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas personas no se instalaban en un lugar fijo, sino que constantemente viajaban, entonces no era necesario o no necesitaban construir casas fijas como las que tenemos nosotros hoy en día, ¿no? Las que habitamos nosotros hoy en día. Bueno, como dije anteriormente, los seres humanos eran cazadores y recolectores, entonces se alimentaban básicamente de raíces, frutas, frutos que podían recolectar, semillas, o directamente una alimentación basada en productos de origen animal, es decir, los animales que podían cazar. Bueno, estaban organizados en grupos que se denominan bandas, donde tenían algún tipo de conexión sanguínea, es decir, seguían algún parentesco, ¿sí? Estos grupos no excedían los 50 miembros, o sea, eran grupos bastante reducidos si los comparamos con las sociedades actuales. Y era un grupo bastante igualitario, es decir, si bien había algún miembro que podía llegar a ocupar el lugar de líder por un momento determinado, esto se debía más que nada a la capacidad para cazar o a la capacidad para guiar al grupo, ¿sí? Es decir, no existía una división social como después se va a desarrollar más adelante, que lo vamos a ver en el Neolítico. En el Paleolítico, que es la etapa que estamos viendo ahora, estas diferencias no eran muy marcadas, ¿sí? Bueno, se dice que en este periodo la economía que desarrolla el ser humano es una economía del tipo parasitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano lo que hacía era utilizar los recursos que tenía a su disposición en la naturaleza
y una vez que esos recursos se agotaban, se trasladaba a otro lugar, ¿sí? Por eso hablamos de una economía parasitaria, porque parasitaba el medio, es decir, no producía nada, ¿se entiende? Solamente consumía lo que tenía a su disposición, ¿sí? Bien, en esta época debemos situar las famosas pinturas rupestres, que son aquellas pinturas que aparecieron en las cuevas que habitaban estas personas, en las cuevas y cavernas, ¿sí? Que tenían un carácter religioso, un carácter mágico, y que generalmente estaban relacionados con situaciones de la cacería, es decir, los momentos donde las personas llevaban a cabo la caza de animales eh, y lo dejaban plasmado en las paredes. La técnica que utilizaban era pintar con sus manos, es decir, no utilizaban herramientas para esto, y utilizaban como recurso para llevar a cabo esa pintura sangre de animales o alguna tinta que podían encontrar en el medio natural, como puede ser las pieles de los animales que se frotaban sobre la piedra, ¿sí? Y estos grabados se conservan hasta nuestros días y nos permiten utilizarlos como fuentes históricas para poder reconstruir ese pasado, porque recuerden que no había escritura, no había un sistema de escritura. Bueno, y por otro lado, como les decía anteriormente, tenemos el periodo neolítico, que significa piedra nueva, que el periodo neolítico se va a caracterizar porque se va a producir una revolución, ¿sí? La revolución neolítica. Habíamos dicho que una revolución es un cambio trascendental, es decir, que nada vuelve a ser como era luego de un proceso revolucionario. Y en este caso la revolución se va a dar en la forma de producir, ¿sí? Es decir, los seres humanos comienzan a producir sus alimentos, desarrollan la agricultura y la ganadería. Este desarrollo de estas dos actividades, tanto la agricultura como la ganadería, le va a permitir a los seres humanos ya no tener que trasladarse de manera constante de un lugar a otro, sino que se pueden establecer en un lugar fijo, empiezan a consolidarse las primeras aldeas, que después van a devenir en pueblos y luego en ciudades, por ejemplo, gracias a que tenían a su disposición alimento de manera permanente, es decir, la domesticación de plantas y animales les permitió a los seres humanos contar con ese recurso alimenticio de manera permanente y no tener que andar detrás de las presas como en el periodo anterior, ¿sí? Esto hizo que este modo de vida que pasa de ser nómade a sedentario, es decir, que se asentaron en un lugar fijo, hizo que las viviendas comiencen a ser también viviendas fijas, ¿no? Entonces empiezan a utilizar herramientas como piedras, como maderas, ramas, ¿no? Porque ya no iban a tener que trasladarse hacia otro lugar, entonces podían asentarse en ese espacio que en el caso de la primera gran civilización, en las primeras grandes civilizaciones, van a ser en lo que es la Mesopotamia asiática, ¿sí? Que después más adelante lo vamos a ver. Bien, la alimentación entonces decíamos que al comenzar a domesticar animales y plantas ya no solo va a cazar ni recolectar, sino que también va a criar y va a producir ese alimento, ¿no? Entonces ahí vemos una imagen en la pantalla que muestra una aldea neolítica, ¿no? Y el reparto de las tareas y demás, comienzan a desarrollarse la especialización de las tareas dentro de las sociedades, dentro de las aldeas, es decir, algunas personas se van a dedicar a unas tareas y otras a otras, ¿sí? Y esto va a producir también la jerarquización de la sociedad, ¿no? ¿Sí? Va a empezar a haber jerarquías dentro de la sociedad. Justamente acá tenemos un apartado sobre sociedad, ¿no? Fíjense que dice ahí, el desarrollo urbano y la explosión demográfica provocaron la diferenciación social basada en la especialización de las labores económicas. A partir de este momento, los hombres y mujeres se dividieron según su función en la organización de la aldea. Las habilidades y capacidades técnicas dieron pie a la aparición de los agricultores, los ganaderos, los artesanos, los guerreros, etc. Era lo que les decía yo anteriormente, ¿no? Empieza a desarrollarse esta especialización de las labores
cada grupo, cada persona se va a dedicar a una tarea en particular dependiendo de sus habilidades. Entonces algunos van a dirigir las aldeas, otros van a protegerlas, entonces podemos pensar ahí en un ejército o una fuerza de seguridad. Otros van a trabajar la tierra, son los agricultores y así. Bien, habíamos dicho que en el periodo anterior, es decir, en el Paleolítico, la economía era una economía del tipo parasitaria, ¿no? En el Neolítico, la economía pasa a ser una economía productiva. ¿Qué quiere decir esto? Los seres humanos no solamente consumen lo que tienen en su hábitat natural, sino que además producen alimentos, ¿no? ¿Cómo los producen? A través de la cría de animales y la domesticación de las plantas, ¿sí? Bueno, acá hay otro apartado sobre la especialización del trabajo, ¿sí? De las tareas. Y ahí tenemos un dibujo que nos muestra, ¿no? Una escena del Neolítico. Tenemos personas que se están dedicando a cultivar la tierra, otros están atendiendo el ganado, otros están manipulando cerámica, otros están manipulando eh, tejidos con los telares. Entonces, esa sería la especialización de las labores, ¿no? Bueno, también dejaron vestigios de sus pensamientos más abstractos, es decir, manifestaciones artísticas, como cerámicas, también utensilios que utilizaban que perduraron en el tiempo y que nos permite a nosotros conocer la organización que tenían esos grupos humanos, ¿no? Por ejemplo, los medios de transporte que utilizaban, eh, los materiales que utilizaban para desarrollar los utensilios para conservar los alimentos. Entonces ya podemos pensar en una planificación que tenían, ¿sí? Sobre todo como eran sociedades agrícolas, necesitaban tener esta planificación a futuro en caso de que haya una mala cosecha, una sequía, una inundación, ¿se entiende? Bien, aparecieron nuevas técnicas para trabajar tanto la piedra como la cerámica, ¿no? Tenemos el pulido de la piedra, bueno, la manipulación de los tejidos con los telares, las cerámicas se empezaron a manipular sobre todo para conservar los alimentos. Bueno, y acá tenemos una línea de tiempo que va a mostrar cómo es la evolución del desarrollo humano dentro de este periodo de la prehistoria, ¿sí? Que está relacionado sobre todo a cómo los seres humanos manipulaban la piedra, ¿no? O los metales, es decir, los recursos que tenían a su disposición. Ahora bien, para ir cerrando este video, para no hacerlo demasiado largo y que ustedes lo puedan ver cuando tengan tiempo y tranquilos en sus casas, la idea es entonces poder pensar esos dos periodos, comparándolos, elaborando un cuadro comparativo entre el Paleolítico y el Neolítico, y poder visualizar las diferencias que hay entre uno y otro, los avances que alcanzaron los seres humanos, y cómo esa revolución neolítica va a cambiar un poco el devenir de la humanidad, ¿no? Porque nada va a volver a ser lo mismo después del descubrimiento y el desarrollo de la agricultura y la ganadería. Bueno, hasta acá el video, espero que les sea útil y que sea claro. Les mando un saludo y nos vemos en una siguiente clase.